Durante 40 años, Antonio había escuchado el mismo sonido. Tic-tac, tic-tac. Pero cada cliente traía un ritmo diferente. El latido frenético de la ansiedad, el pulso lento del dolor, el latido irregular de una vida desmoronándose. Hoy, el latido de María era silencioso. Cargaba el reloj de su hijo de 16 años, detenido para siempre a las 3:47 am. Lo que ella no sabía era que estaba a punto de descubrir el secreto más hermoso de Madrid. En la calle Mayor 47 de Madrid, entre una panadería centenaria y una librería de segunda mano, se escondía el taller de relojería más peculiar de la capital. Reparaciones Sánchez, decía el letrero desgastado, pero los madrileños lo conocían por otro nombre. El lugar donde van los corazones rotos. Antonio Sánchez, de 67 años, había heredado el negocio de su padre en 1984. 40 años después, sus manos artríticas seguían siendo las más hábiles de Madrid para reparar cualquier mecanismo. Pero no eran sus habilidades técnicas las que habían convertido su tienda en leyenda urbana. Era su capacidad para escuchar. Cada mañana, a las 8 en punto, Antonio abría las puertas de madera que crujían como huesos viejos. Su rutina era sagrada. Café negro, radio clásica a bajo volumen y la preparación meticulosa de sus herramientas sobre el banco de trabajo que había pertenecido a 3 generaciones de relojeros. «Buenos días, pequeñas», susurraba a las docenas de relojes que esperaban reparación. ¿Quién quiere latir de nuevo hoy? Porque para Antonio, cada reloj tenía alma, y cada alma tenía una historia. A las 10:30 de esa mañana de octubre, Antonio ya había recibido a 3 clientes. Cada uno llegó con un ritmo diferente. Primero, Carmen, la maestra jubilada de 72 años. Sus pasos eran lentos pero firmes cuando entró con un reloj de bolsillo plateado. «Antonio, mi querido», dijo con voz temblorosa, «el reloj de mi marido se detuvo anoche. Murió hace 5 años, pero nunca había parado». Antonio tomó el reloj con la reverencia de quien toca una reliquia sagrada. «¿A qué hora se detuvo, Carmen?» «A las 11:34, la misma hora en que Paco tuvo su infarto». Antonio asintió, comprendiendo. No era la primera vez que un reloj decidía unirse a su dueño en el momento más significativo. Mientras examinaba el mecanismo, Carmen habló de los 50 años de matrimonio, de las mañanas desayunando en silencio, de cómo el tic-tac de ese reloj había sido la música de fondo de su amor. «Estará listo mañana», le dijo Antonio. Pero ambos sabían que no se trataba solo del reloj. Después llegó Javier, de 35 años, ejecutivo de una multinacional. Su reloj Rolex de 15.000 euros se había detenido durante una reunión importante. «Necesito que funcione perfectamente», exigió, golpeando nerviosamente la mesa con los dedos. «Tengo una presentación el lunes que vale 2 millones euros». Pero mientras Antonio examinaba el costoso cronómetro, Javier comenzó a hablar. Sobre las 16 horas de trabajo diario, sobre cómo no había visto a sus hijos despiertos en 3 semanas, sobre cómo su esposa había amenazado con el divorcio. «El tiempo se me escapa», murmuró Javier, con la voz quebrada. «Gano más dinero que nunca, pero siento que estoy perdiendo la vida». Antonio trabajó en silencio, ajustando no solo el mecanismo, sino observando cómo los hombros de Javier se relajaban con cada tic-tac reparado. La tercera cliente fue diferente. Rosa, de 28 años, entró casi flotando, con un reloj de pulsera rosa que claramente no valía más de 20 euros. Se paró justo cuando él me pidió matrimonio, rió, con los ojos brillando de felicidad. ¿Es una señal mala? Depende, sonrió Antonio, examinando el pequeño mecanismo. ¿A qué hora pasó? A las 7:23 de la tarde, en el Parque del Retiro, junto al estanque. Antonio trabajó delicadamente y cuando el reloj volvió a la vida, Rosa aplaudió como una niña. «Es una señal buena», le dijo Antonio, devolviéndole el reloj. «Se detuvo para que recuerdes ese momento para siempre».
Ahora puede continuar marcando todos los momentos felices que vienen. A las 6:15 p.m., cuando Antonio ya estaba cerrando, escuchó golpes desesperados en la puerta. A través del cristal vio a una mujer de unos 45 años aferrando algo contra su pecho como si fuera su corazón. Casi no abrió. En 40 años de oficio había aprendido que los casos más difíciles llegaban siempre después del horario. Pero algo en la postura de esa mujer lo hizo girar la llave. «Por favor», susurró ella al entrar. «Me dijeron que usted no solo repara relojes». María González tenía 47 años y parecía haber envejecido 10 en los últimos meses. Su cabello castaño mostraba raíces grises descuidadas, sus ojos estaban hinchados de tanto llorar, y sus manos temblaban mientras sostenía un reloj Casio negro, el tipo que usan los adolescentes. «Es de mi hijo Carlos», dijo, con voz apenas audible. Tenía 16 años. Murió hace 6 meses en un accidente de moto. Antonio sintió el familiar peso en el pecho que acompañaba a este tipo de historias. Se acercó lentamente, como si se aproximara a un animal herido. «¿Puedo verlo?», preguntó suavemente. María le entregó el reloj con manos temblorosas. Se detuvo a las 3:47 a.m., la hora exacta del accidente. No ha funcionado desde entonces. Antonio examinó el Casio. Era un modelo básico, probablemente costaba 30 euros nuevo, pero para María valía más que todos los Rolex del mundo. «Carlos era un buen chico», comenzó a hablar María, las palabras fluyendo como agua represada. Estudiaba para ser veterinario. Amaba a los animales, especialmente a los perros callejeros. Ese reloj se lo regalé para su cumpleaños 15. Mientras hablaba, Antonio notó algo extraordinario. Por primera vez en 6 meses, María estaba sonriendo. Pequeñas sonrisas que aparecían al recordar a su hijo. Solía levantarse a las 6 al percentos para alimentar a los perros del barrio antes del colegio. Siempre miraba ese reloj para no llegar tarde. Antonio llevó el reloj a su banco de trabajo, pero no para repararlo inmediatamente. Primero hizo algo que había hecho miles de veces en 4 décadas. Escuchó. «María», dijo suavemente, preparando café en la pequeña cocina detrás del taller. «¿Me permite contarle una historia?». María asintió secándose las lágrimas. Hace 40 años, cuando tenía 27 años como su Carlos, perdí a mi hijo también. María levantó la vista sorprendida. En todos estos años, nadie en el barrio había sabido que Antonio había sido padre. Se llamaba Miguel, tenía 8 años, leucemia. La voz de Antonio se quebró ligeramente. Murió en mis brazos en el Hospital La Paz a las 4:23 al parcentos de un martes de marzo. Antonio sacó de su bolsillo un reloj de pulsera plateado, desgastado por el tiempo. Este era su reloj. Se lo regalé cuando cumplió 7 años porque quería ser como papá. Se detuvo exactamente cuando él murió. María observó el reloj de Miguel, viendo su propio dolor reflejado en los ojos de Antonio. Durante 2 años intenté repararlo. Era relojero, era mi especialidad, pero ese reloj se negaba a funcionar. Una noche, desesperado, lo golpeé contra la mesa, se hizo pedazos. Antonio sonrió tristemente. Esa noche entendí algo. No estaba tratando de reparar un reloj, estaba tratando de reparar mi corazón roto. Y algunos corazones no se reparan, María. Aprenden a latir diferente. ¿Cómo?, susurró María. Con el tiempo descubrí que mi don no era reparar relojes, era ayudar a las personas a encontrar su nuevo ritmo. Cada cliente que viene aquí no trae solo un reloj roto, trae un pedazo de su alma que necesita atención. Antonio se acercó al reloj de Carlos, pero esta vez con herramientas diferentes. No solo destornilladores y aceites, sino palabras, paciencia y comprensión. «Cuénteme más sobre Carlos», pidió Antonio mientras trabajaba delicadamente en el mecanismo. Y María habló. Durante 2 horas, mientras Antonio desmontaba cuidadosamente cada pieza del reloj, ella compartió 16 años de recuerdos. Las primeras palabras de Carlos,
su obsesión con los dinosaurios a los 5 años, cómo había llorado cuando tuvo que sacrificar a su primer perro rescatado. «Era mi mundo entero», susurró María. «Su padre nos abandonó cuando Carlos tenía 3 años. Éramos solo nosotros dos contra el mundo». «Y siguen siendo ustedes dos», dijo Antonio suavemente. «Solo que ahora Carlos late en su corazón en lugar de en su muñeca». Con cuidado infinito, Antonio limpió cada pieza del reloj. Pero más importante, con cada historia que María compartía, algo dentro de ella también se limpiaba. «¿Sabe qué es lo más difícil?», preguntó María. «Que ya no sé quién soy sin él. Durante 16 años fui la mamá de Carlos. Ahora no sé qué soy». Antonio detuvo su trabajo y la miró directamente. Es la mujer que crió a un joven extraordinario. Es la persona que le enseñó a amar a los animales, a levantarse temprano para ayudar a otros, a ser bondadoso con el mundo. Pero él ya no está. Su bondad sí está, en cada perro que alimentó, en cada sonrisa que provocó, en cada vida que tocó. Carlos sigue latiendo, María. Solo necesita encontrar el nuevo ritmo. Mientras Antonio trabajaba, algo extraordinario comenzó a suceder. El reloj, que había estado muerto durante 6 meses, comenzó a emitir sonidos débiles. No era el tic-tac regular de un reloj funcionando, sino algo más sutil, como un corazón que intenta latir de nuevo. «¿Escucha eso?», susurró Antonio. María se acercó. Era cierto. El reloj estaba haciendo ruidos, como si despertara de un sueño largo y profundo. «Pero las manecillas siguen en 3:47», observó María. «Porque ese es el momento más importante de la historia de Carlos», explicó Antonio. «No cuando murió, sino cuando su vida se volvió eterna en su corazón». Antonio continuó trabajando, pero ahora con una sonrisa. ¿Sabe cuándo decidí abrir esta relojería todos los días? ¿Cuándo? El día que entendí que mi trabajo no era hacer que el tiempo volviera atrás. Era ayudar a las personas a hacer las paces con el tiempo que les quedaba. Después de 3 horas de trabajo meticuloso, Antonio sostuvo el reloj en alto. Las manecillas seguían marcando 3:47, pero ahora el segundero se movía suavemente, creando un ritmo nuevo. No el tic-tac agresivo de un reloj normal, sino algo más parecido a un latido tranquilo. ¿Está reparado?, preguntó María. «Está completo», corrigió Antonio. «Este reloj nunca volverá a marcar la hora normal. Pero ahora late con el ritmo del amor de una madre, y ese ritmo es eterno». Antonio había desarrollado un ritual especial para casos como el de María. No era algo que cobrara, no era algo que publicitara. Era simplemente algo que el corazón le pedía hacer. «María, quiero que hagamos algo juntos», dijo, sacando una pequeña caja de terciopelo azul. «Quiero que escriba una carta a Carlos». ¿Una carta? Todo lo que no pudo decirle, todo lo que quiere que sepa, todo lo que necesita escuchar. María tomó papel y pluma con manos temblorosas. Durante media hora escribió, las lágrimas cayendo sobre el papel, manchando algunas palabras pero haciendo otras más claras. «Querido Carlos», leyó en voz alta, «no sé cómo vivir sin ti, pero voy a intentar vivir por ti. Voy a continuar alimentando a los perros que amabas, voy a estudiar veterinaria como querías hacer tú, voy a amar lo suficiente por los dos». Cuando terminó, Antonio tomó la carta y, junto con una foto de Carlos, la colocó en la caja de terciopelo. «Esta caja vivirá aquí, en mi taller», explicó, junto con las cartas de otros padres, otros hijos, otros amores perdidos. Carlos será parte de la familia que cuida este lugar. María asintió, entendiendo que no se estaba despidiendo de Carlos, sino encontrando una nueva forma de mantenerlo cerca. Mientras recogían, Antonio reveló el secreto más grande de su taller. «María, ¿ve esa puerta al fondo?». María había notado la puerta, pero asumió que era un almacén. «Es mi sala de memorial», dijo Antonio, abriendo la puerta. Era una habitación pequeña, pero llena de vida. Las paredes estaban cubiertas de fotos, personas de todas las edades, junto con los relojes que Antonio había reparado especialmente.
Cada foto tenía una pequeña historia escrita debajo. Miguel, 8 años, amaba los trenes. Rosa, 23 años, bailarina que murió en accidente de coche. Domingo, 67 años, abuelo que enseñó a pescar a 15 nietos. Cada reloj que traen aquí no solo se repara, explicó Antonio. Se convierte en parte de una familia más grande, la familia de quienes siguen amando desde la memoria. María caminó por la habitación, leyendo historias, viendo rostros. Se dio cuenta de que no estaba sola en su dolor. ¿Cuántas personas han venido aquí?, preguntó. En 40 años, 1.247 personas. He llevado la cuenta de cada una. ¿Y todas han encontrado paz? Antonio sonrió. No paz, María. Propósito. Han encontrado una razón para que sus corazones sigan latiendo. 3 meses después, María regresó al taller, pero esta vez no traía un reloj roto. Traía una sonrisa. Antonio, dijo, quería mostrarle algo. Extendió su muñeca. Llevaba el reloj de Carlos, todavía marcando 3:47, pero ahora el segundero se movía con confianza. ¿Cómo se siente?, preguntó Antonio. Diferente. No mejor, no peor. Diferente. Como si hubiera aprendido a latir en un ritmo nuevo. María le contó sobre sus últimos meses. Había comenzado a estudiar veterinaria a los 47 años. Había organizado un refugio de animales en honor a Carlos. Había conocido a otros padres que habían perdido hijos. Me di cuenta de algo, dijo María. Carlos no murió a las 3:47. Carlos se volvió eterno a las 3:47. Y yo tengo que vivir siendo digna de esa eternidad. Antonio sonrió, sus ojos brillando con lágrimas de orgullo. ¿Y el reloj? Nunca marca la hora correcta, pero siempre marca el momento correcto. Cada vez que lo miro, recuerdo que el tiempo que tuve con Carlos fue perfecto. Y el tiempo que me queda sin él también puede ser hermoso. 6 meses después del encuentro con María, Antonio recibió una visita inesperada. Era Carlos, el hijo de María. Pero no el Carlos que había muerto. Era Carlos Hernández, un joven veterinario de 28 años que había oído hablar del refugio de animales que María había creado. Señor Antonio, dijo el joven, quería conocerlo. La señora María me contó sobre usted, sobre cómo la ayudó después de perder a su hijo. Antonio lo observó con curiosidad. Verá, yo también perdí a mi madre hace 2 años, y después de escuchar la historia de la señora María, entendí algo. Mi madre sigue viva en todo el bien que me enseñó a hacer. Por eso decidí dedicar mi carrera a ayudar a los animales, como ella habría querido. El joven Carlos sacó un reloj de bolsillo antiguo. Este era de mi madre. Se detuvo cuando ella murió. Pensé que tal vez usted podría. Antonio sonrió tomando el reloj. No repararlo, completarlo. Exacto. María caminó por la habitación, leyendo historias, viendo rostros. Se dio cuenta de que no estaba sola en su dolor. ¿Cuántas personas han venido aquí?, preguntó. En 40 años, 1.247 personas. He llevado la cuenta de cada una. ¿Y todas han encontrado paz? Antonio sonrió. No paz, María. Propósito. Han encontrado una razón para que sus corazones sigan latiendo. 3 meses después, María regresó al taller, pero esta vez no traía un reloj roto. Traía una sonrisa. Antonio, dijo, quería mostrarle algo. Extendió su muñeca. Llevaba el reloj de Carlos, todavía marcando 3:47, pero ahora el segundero se movía con confianza. ¿Cómo se siente?, preguntó Antonio. Diferente. No mejor, no peor. Diferente. Como si hubiera aprendido a latir en un ritmo nuevo. María le contó sobre sus últimos meses. Había comenzado a estudiar veterinaria a los 47 años. Había organizado un refugio de animales en honor a Carlos. Había conocido a otros padres que habían perdido hijos. Me di cuenta de algo, dijo María. Carlos no murió a las 3:47. Carlos se volvió eterno a las 3:47. Y yo tengo que vivir siendo digna de esa eternidad. Antonio sonrió, sus ojos brillando con lágrimas de orgullo. ¿Y el reloj? Nunca marca la hora correcta, pero siempre marca el momento correcto.
Cada vez que lo miro, recuerdo que el tiempo que tuve con Carlos fue perfecto. Y el tiempo que me queda sin él también puede ser hermoso. 6 meses después del encuentro con María, Antonio recibió una visita inesperada. Era Carlos, el hijo de María. Pero no el Carlos que había muerto. Era Carlos Hernández, un joven veterinario de 28 años que había oído hablar del refugio de animales que María había creado. «Señor Antonio», dijo el joven, «quería conocerlo. La señora María me contó sobre usted, sobre cómo la ayudó después de perder a su hijo». Antonio lo observó con curiosidad. «Verá, yo también perdí a mi madre hace 2 años, y después de escuchar la historia de la señora María, entendí algo. Mi madre sigue viva en todo el bien que me enseñó a hacer. Por eso decidí dedicar mi carrera a ayudar a los animales, como ella habría querido». El joven Carlos sacó un reloj de bolsillo antiguo. «Este era de mi madre. Se detuvo cuando ella murió. Pensé que tal vez usted podría». Antonio sonrió tomando el reloj. No repararlo, completarlo. Exacto. Esa noche, después de que todos se fueron, Antonio se sentó en su banco de trabajo con el reloj de Miguel, su hijo, que había permanecido roto durante 40 años. Por primera vez en 4 décadas, Antonio no intentó repararlo. En su lugar, lo sostuvo contra su corazón y murmuró: «Gracias, Miguel, por enseñarme que algunos relojes no están rotos, simplemente están esperando el momento perfecto para mostrar que el amor verdadero es eterno». Y en ese momento, el reloj de Miguel comenzó a latir. No con el tic-tac de un mecanismo, sino con el ritmo suave de un corazón que había aprendido que la pérdida es solo otra forma de amor. Al día siguiente, Antonio colgó un nuevo letrero en su tienda: «Reparaciones Sánchez», donde los corazones aprenden a latir de nuevo. Porque había descubierto que el tiempo más valioso no se mide en horas o minutos, sino en momentos de amor compartido, en actos de bondad realizados, en corazones que siguen latiendo mucho después de que el tiempo se haya detenido. Y esa es la única reparación que realmente importa. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de las próximas. Nos vemos en el siguiente vídeo.